Buenas noches, vamos a seguir con nuestra lectura de Juan capítulo 8. Ya habíamos quedado en el versículo 39. Después de que Jesús había confrontado a los fariseos y se había mostrado como hijo de Dios y que Dios era su Padre, continúa esa discusión. Entonces los fariseos dicen así: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y pensemos las cosas que hizo Abraham. Entonces, si miramos a Abraham, fue reconocido como el padre de la fe. Sin embargo, cuando no tuvo fe y se dejó convencer por Sara para tener el hijo de la esclava, eso tuvo sus consecuencias hasta el sol de hoy, por toda la descendencia de Ismael, que es el pueblo árabe. Pero luego el Señor confirma su promesa en él a través de Isaac, haciéndolo padre en su vejez. Pero escuchó la voz de Dios. Incluso antes de que naciera Isaac, cuando deciden reafirmar el pacto, que es cuando se funda la circuncisión, Ismael tenía 13 años. Y a pesar de eso y de esas dificultades, ya con Sara, al nacer Isaac, recuerden que Agar la esclava e Ismael comienzan a burlarse de Isaac. Y Sara le dice que lo saque, que lo expulse de la tribu o de su pueblo, de su casa. Y él va donde Dios, digamos que eso hacía Abraham, iba donde Dios y le preguntaba y se comunicaba. Entonces aquí es cuando Jesús les dice, pues las obras de Abraham haríais. Pregúntenle a Dios, tengan una relación con Él, pregúntenle al Padre y Él les va a responder quién soy yo. Pero no hacen eso. Y Dios le dice, hazle caso a tu mujer, Abraham. Si ella te dice que lo saques, sácalo. Yo voy a respaldar esa decisión y hazle caso. Y Abraham lo obedece y les hace salir de la casa, porque la promesa está en Isaac. Entonces lo que les dice él, si ustedes escucharan la voz de Dios sabrían quién soy yo, pero no lo hacen. Pero ahora procuráis matarme. Realmente Abraham no tenía eso en su corazón. En su momento él no quería matar a nadie. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo. O sea, ahí le echaron una crítica a Jesús, ¿no? Como un comentario sarcástico. Nosotros no somos hijos de fornicación. Porque ellos hasta el sol de hoy creen que Jesús es hijo de fornicación. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Claro, si se comunican con el Padre, Él les va a decir quién soy yo, pero ustedes no se comunican con Él. Siguen pegados a cosas que en este momento no están testificando de mí y las que testifican de mí ustedes no la quieren ver. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y esto habla de una cosa muy importante que aplica hasta hoy. ¿Por qué muchos no pueden entender el lenguaje de Jesús? Porque no entienden su palabra. Ni siquiera buscan entender su palabra. Buscan entender otras cosas, otro lenguaje, otro tipo de textos, pero no lo que Jesús dice. ¿Y cuál es la forma de entender lo que Jesús dice? Pues hay que leerse la Biblia.
Hay que leerse los evangelios, ver las propias palabras de Jesús. Y ahí sí tratar de entender su lenguaje. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces fíjense el contraste que él hace acá. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, si ellos escucharan la verdad del Padre, de Dios, le creerían a Jesús. Y él dice, como no me creen, y eso aplica hasta hoy, quien no le cree a Jesús está escuchando otro tipo de verdad. Y verdad que no proviene de Dios, sino que proviene del diablo. Y si proviene del diablo y a él le creen, en lugar de creerle a Jesús, pues él dice, a quien ustedes le creen, pues ese es su padre. Y aplica hoy en día. Si creemos otras verdades que no son las de Jesús, pues estamos siendo adoptados por otro padre. O estamos eligiendo tener otro padre. De ahí el esfuerzo de todos los días de creerle a Jesús. Agrega Jesús, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién tiene un argumento de pecado contra mí? Más o menos que lo diga. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si digo la verdad. Y él estaba diciendo toda la verdad. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y él está siendo muy claro ahí. ¿No me creen? No creen la verdad. Yo digo la verdad. ¿Creen que es mentira? Le están creyendo al diablo. Pues son hijos del diablo. Punto. Y así lo plantea Jesús. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús ni siquiera era samaritano, ¿no? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. O sea, hablando en contra de Jesús de esa manera, diciéndole, más o menos que era un extranjero, siendo samaritano, y que tiene un demonio, lo están deshonrando. Y si deshonramos a Jesús, deshonramos al Padre. Pero yo no busco mi gloria y hay quien la busca y juzga. A él ahora les echa la crítica a ellos. Como decimos en Colombia, el vainazo. Pero yo no busco mi gloria. O sea, yo no. Hay quien la busca y juzga. O sea, ustedes están buscando gloria. Se echan flores entre ustedes. Andan, obviamente socialmente, eran de un estrato muy alto, de un reconocimiento muy importante, y cada rabí buscaba las palabras para quedar inmortalizado. Buscaba su gloria. Pero además eran implacables a la hora de juzgar. Y lanzaban juicios. Ustedes buscan juzgar y buscan su gloria. No se los dijo así directamente, pero lo sugirió con esta crítica. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y eso lo repite mucho Jesús en todas las lecturas que hemos hecho. Guardemos su palabra, guardemos lo que él dice y no veremos la muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Mejor dicho, ahora sí, usted está, es mejor dicho, poseído. Ya ahora sí, nada más que hacer. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ustedes dicen que ese es su Dios, pero no me creen. La verdad creo que no es su Dios. Ustedes eligen otro. Más o menos es lo que les está diciendo Jesús. Pero vosotros no le conocéis. Ustedes dicen, eso nos pasa a muchas personas.
a muchos creyentes. Claro, yo estoy con Dios y decimos que lo conocemos, que le creemos, que lo amamos, pero en realidad no lo conocemos. No tenemos una relación con Él. Nos relacionamos más con la iglesia, con los otros hermanos, con las costumbres, pero no con Dios. Y le creemos más a otro tipo de cosas, pero no a Dios. Y seguimos más o este sacerdote, o este pastor, o este líder, y nos encanta cómo habla, pero no conocemos a Dios. Tenemos más relación con las prédicas que con Dios. Más relación con lo que nos leen que con Dios. Y hay que fortalecer la relación con Dios. ¿Y eso cómo se hace? A través de la palabra. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea, Abraham anhelaba el día de Jesús. Entonces le dijeron y les está diciendo, si Abraham, que ustedes dicen que son hijos de Abraham, porque entonces las obras de él hacen, pues se gozarían en este día, que era un día que anhelaba Abraham, y era que el Cristo llegara, y el Cristo llegó, pero no le creen. ¿Tienen la fe de Abraham? No, no tienen la fe de Abraham. ¿Tienen la relación con Dios que tenía Abraham? No, no la tienen. ¿Escuchan la voz de Dios como la escuchaba Abraham? No, no la escuchan. Y esto es lo que les dice. Entonces, más o menos, dejen de decir que son hijos de Abraham, porque de todo lo que hace Abraham y de lo que hizo ustedes no hacen nada. Es más o menos lo que les está diciendo. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué reacción creen que se viene de los judíos? Tomaron entonces piedras, se veía venir, ¿no? Para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Fíjense, Jesús no dijo mentira. Todo el tiempo les dijo la verdad. De frente, no la quisieron ver. Y muchas veces la reacción de las personas cuando tienen ese encuentro con Jesús y ven su realidad, que no es una realidad que les guste, y peor los que se creen santos y que han caminado en santidad y que tienen toda la revelación, y cuando se encuentran con Jesús se les muestra, nada de eso sirve, no es eso, no entendiste de qué se trataba mi obra, no entendiste mi sacrificio en la cruz, y en esta confrontación que te estoy haciendo con tu pecado, que te digo que te arrepientas, que cambies. No quieres, te molestas. Cogen las piedras y se las quieren lanzar a la verdad que expresa Jesús. Eso que haces está mal. Eso hoy en día no es así. Los tiempos han cambiado. ¡Pum! Esa es una piedra. Apedreamos a Jesús. Mira que yo soy la verdad. Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy la vida, dice Jesús. No, ese es un profeta, como hay tantos. Él no es Dios, Él no es el Salvador. Sí estamos de acuerdo con lo que dice, pero no es el Hijo de Dios. No resucitó a otra piedra. Se acomoda la verdad. De acuerdo a lo que yo quiero. Acomodo a Dios a mi manera. Eso es levantar las piedras contra Él. Y eso no fue lo que hizo Abraham. Abraham anhelaba el día del Señor. Porque en Él nacía esa promesa. En Él estaba. A través de Isaac. Y se cumplió. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó?
este o sus padres para que haya nacido ciego. O sea, era una época en la que la enfermedad no es como la concebimos hoy en día. Y es, no, mira, genéticamente pasó esto, hubo una lesión en el momento del parto, posiblemente por una infección que se transmitió en el momento del parto pudo haber quedado ciego y hoy en día habría comprensión acerca de esa discapacidad y lo entenderíamos como una enfermedad de ese tipo, ¿no? En esa época algo tuvo que haber pasado relacionado con el pecado para que una enfermedad se manifestara. Y siendo así, entonces, ¿quién era el culpable? Usualmente cuando tenía una enfermedad. Pues quien la padecía. Y si la padecía y era culpable, pues ¿cuál era la reacción natural de todos? Pues rechazo. Se lo merece. Algo pasó que se lo ganó. Y esa era más o menos la visión. Entonces por eso ellos de entrada dicen eso, pero ¿quién pecó aquí? Si fue de nacimiento, o sea, algo tuvo que haber pasado. Pero el responsable termina siendo él. Y el que lleva esa carga es él. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, aquí esta discapacidad tenía un motivo muy importante. Que en ese momento las obras de Dios se hicieran evidentes a través de Jesucristo. Y dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Fíjense que él dice, me es necesario. De las cosas que nosotros necesitamos hacer. Miren, yo necesito trabajar, sobre todo cuando la gente se pensiona. No, estoy súper desocupado y necesito trabajar. Y es que este tedio, o sea, yo desayuno y ya quedé con el día desprogramado. Entonces, si eso se da de esa manera, ¿qué es lo que dice acá? Me es necesario. Yo necesito. Es una necesidad que tengo de hacer las obras de mi Padre. Lo necesito. Y así como Jesús lo expresa, nosotros deberíamos necesitar hacer las obras del Padre. ¿Cómo nos enteramos de las obras del Padre? Leyendo la palabra. Es la única forma. En oración, en relación con Él. Es decir, es que yo necesito hacerlo. Yo necesito cumplirle. ¿Pero por qué? Porque lo necesito. Y eso es lo que dice el Señor acá. Esta sanidad en particular, a diferencia de otras, que es que lo buscan, tocan el manto, gritan Jesús, hijo de David, otros ciegos, por favor, ten misericordia, sáname, Jesús, hijo de David, y todos lo buscan activamente. Los amigos que llevaron al paralítico por encima del techo, todos buscaban la sanidad. En este caso, ¿quién vio al ciego? Jesús. ¿Qué dice? Jesús vio un hombre ciego. Y después sus discípulos seguramente dijo, miren, este hombre es ciego de nacimiento. ¿Quién lo vio? Jesús. Y los discípulos, ¿cómo así, Señor? Pero entonces, ¿quién pecó? Él o sus padres. Pero el que lo vio fue Jesús. Este ciego hasta ahora no ha hablado. No ha hablado, no ha dicho, sáname, nada. Aquí Jesús dice, yo soy el que necesito hacer las obras de mi Padre y hacer que se manifiesten en una persona como este ciego. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy con el mundo, luz soy del mundo. Todo esto era lo que iba a quedar de manifiesto con esta sanidad. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, hasta ahora fíjense que el ciego no hablaba. Todo esto nace de Jesús. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjense esta sanidad tan bonita. Jesús es el que necesita hacer las obras del Padre, no que necesite sanar el ciego. No necesita sanar el ciego, sino hacer las obras de su Padre, del que le envió. Y nos invita a que nosotros
también hagamos esas obras. Y aquí quedamos en el capítulo 9, en el versículo 7. Y ya después seguiremos con la lectura. Pero qué linda es la palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos comunicamos contigo a través de ella. Porque eres bueno con nosotros y te manifiestas. Porque sabemos qué quieres de nosotros y qué quieres que hagamos. Y ayúdanos a que nos sea necesario hacer tus obras. Que sea necesario todos los días cumplir contigo. Que nos sea necesario. Que nos sea necesario, Señor. Gracias por tu obra. Y así como se dio esta sanidad porque era necesario para que las obras del Padre se manifestaran, yo te pido, Señor, por todas las personas que necesitan tu sanidad, que escuches su voz y su clamor y que traiga sanidad a sus vidas, principalmente en su corazón y en su mente, para que se relacionen contigo. Y también, Señor, para que físicamente sanes su enfermedad y cualquier espíritu de enfermedad se vaya de sus vidas y habites tú en ellos como el templo del Espíritu Santo que son. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Una buena noche. Dios los bendiga.